shadows in my bed. Faith it wavers like a fragile thread, but in the silence there's a voice unsaid. Rise up and rock, voices up. Hola, ¿cómo están? Me alegra tenerlos por acá para hablar sobre la necesidad de una nueva reforma de la iglesia. No de la doctrina, sino de la forma de ser y hacer iglesia. No estamos tratando, como ya les dije, de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir los principios bíblicos e históricos que la iglesia primitiva practicó en los primeros siglos, interpretarlos en su contexto y hacer los ajustes necesarios en el presente para volver a la manera de Cristo y los apóstoles. ¿Qué me propongo? Bueno, estoy tratando de dar fundamento, orientación y explicación al proceso de pasar de ser una iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas como las del Nuevo Testamento. Y por supuesto que este podcast es un intento de por lo menos despertar el debate sobre el tema en la pastoral hispanoamericana. Mi tema de hoy, nuevos líderes para nuevos desafíos. Empecemos. En el anexo del libro Caminos Olvidados de Alan Hirsch, él escribe sobre curso acelerado de caos y dice lo siguiente: la iglesia de Occidente, en la que nosotros estamos incluidos, entre paréntesis, aclaro este punto, se enfrenta con lo que se denomina desafío de adaptación. En teoría, los desafíos de adaptación son situaciones en que el organismo u organización se ve desafiado a cambiar y adaptarse para mejorar sus posibilidades de supervivencia. Este desafío puede presentarse ya sea por una amenaza tipo adaptarse o morir, o por la seductora oportunidad de un mejor futuro posible. Para la iglesia, sigue diciendo Hirsch, estas dos formas de desafío son muy reales. La iglesia institucional se ve amenazada por la velocidad en que ocurren los cambios en la sociedad y, por otro lado, se le presenta la seductora oportunidad de una apertura masiva, casi sin precedentes, al mensaje de Jesús. Ambas cosas son buenas razones para el cambio. Y termino leyendo una frase donde él dice: ante esta situación se nos exigen reajustes paradigmáticos. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto? Ya te lo digo. Ante un mundo que cambia de manera acelerada, los intentos de renovar la iglesia durante estas últimas décadas no han dado los resultados esperados. Y las expresiones de éxito local en realidad no valen. O sea, podemos contentarnos porque en mi iglesia todo me va bien, mi ministerio está creciendo y está prosperando. Ahora, uno siempre puede ser más afortunado que el vecino menos afortunado, pero es una manera individualista de ver la realidad comparándose con otros para medir nuestro éxito como iglesia. Cuando me refiero a resultados, me refiero al impacto de la iglesia como movimiento de Jesús en la sociedad. Cuando miramos a nuestro alrededor, hay tres fenómenos que son constantes: el cambio, la adaptación y la creatividad. Pero nuestras iglesias e instituciones cristianas parecen incapaces de gestionar el cambio y hay poca o nula capacidad de adaptación y nuestra creatividad es meramente imaginaria y cosmética. ¿En qué la iglesia latina ha sido creativa? No hemos hecho más que tomar las cosas que el mundo ofrece y desde el punto de vista eclesiástico mirar hacia el norte, siempre mirando hacia los ministerios de Estados Unidos para ver qué copiamos y qué hacemos acá en el sur. Ahora, con el Evangelio que nos llegó del norte, allá cuando los misioneros llegaron hace un siglo
y medio atrás en algunos lugares, allá por 1815-16, por ejemplo, en mi país, la Argentina, llegó el primer misionero, David Thompson. Bueno, con los misioneros llegó con ellos el paradigma mecanicista del siglo XVIII aplicado a la iglesia. Es ese paradigma nos referimos nosotros cuando decimos, no, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cuál orden? Bueno, el orden mecánico, el orden donde cada cosa tiene que estar en su lugar para funcionar de una manera ordenada, mecanizada, estandarizada, donde todo aquel que quiera empezar en el ministerio solo tiene que aprender la mecánica del asunto y echarlo a andar con una primera reunión o con un primer culto. Lo cual ha facilitado a lo largo de los años, y hoy lo veo un poco con tristeza, la multiplicación de clones ministeriales y clones pastorales. Porque en definitiva, no es muy difícil imitar lo que un predicador motivacional hace en un escenario o en una plataforma. No es muy difícil imitar, como los músicos y cantantes nuestros hacen, a los cantantes y músicos que están de moda en el día de hoy. No es muy difícil imitar el hecho de hablar con voz impostada, decir frases positivas, frases animadoras, a veces carentes de sentido común y de lógica, pero frases hechas, frases evangélicas nuestras. Y algunos lo que hacen es eso, animarse a agarrar el micrófono, cosa que tampoco es muy difícil que digamos para algunos que tienen la facilidad de expresión. Entonces, agarrar un micrófono y hablarle a la gente, para algunos les resulta muy natural. El punto es que todo se ha vuelto muy mecánico en el ministerio, en la iglesia se ha vuelto todo muy mecánico. Ya el ministerio juvenil de una manera, el ministerio para niños de una manera, el ministerio de mujeres, de hombres o los que sea, ya con su funcionamiento, su ordenamiento. Bueno, y nosotros decimos, bueno, porque Dios es un Dios de orden. En realidad nosotros estamos aplicando el paradigma mecanicista a el ordenamiento de la iglesia. Y el punto es ¿cuánto de Nuevo Testamento, cuánto de eso vemos en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles? La verdad es que necesitamos lentes distintos para poder mirar nuestras iglesias, organizaciones y el liderazgo si queremos ir más allá de esto. ¿Por qué las iglesias y sus pastores nos cuesta tanto seguir a Jesús en su misión? Porque nuestro sistema mecánico no nos permite dar el primer paso y salir de lo institucional hacia el campo de misión. Aunque ese campo de misión esté no del otro lado del mundo, sino del otro lado de la puerta del templo. Me he dado cuenta de una cosa, estamos tan cautivos de nuestro sistema eclesiástico evangélico, que nos las pasamos arengando a los creyentes, diciéndoles, hay que salir al mundo, hay que ser sal en el mundo, hay que ser luz en el mundo. Estimado, estimada, la iglesia ya está en el mundo, pero nosotros no nos percibimos, nos percibimos fuera de él y dentro de nuestro sistema. Esta es la evidencia clara cuando vos estás diciéndole a tu gente en el púlpito, hay que salir, es porque te estás asumiendo dentro de un sistema, dentro de las cuatro paredes. Pero la iglesia ya está fuera de las cuatro paredes. La iglesia ya está en su casa, ya está viviendo con su esposa, sus hijos, con sus padres. La iglesia ya está en la escuela secundaria, en la primaria, ya está en el laburo, en la calle, ya está en la cola del banco y en el supermercado. Ahora, cuando nosotros hacemos un convertido para Cristo, le enseñamos todo lo que necesita saber para funcionar dentro de este sistema, cuyo eje central es el culto del domingo.
Y si el tal es fiel asistente, fiel en sus diezmos y ofrendas, fiel a las directivas del pastor, se lo considera un creyente maduro. Aunque, obviamente, sea un poco inoperante como testigo de Cristo allá afuera donde decimos nosotros. Su hogar, su trabajo, su lugar de estudios. Esto lo que muestra es la necesidad que tenemos de un cambio de paradigma con respecto a la iglesia, que nos lleve a recuperar, como Roland Allen decía, ese paradigma de hacer las cosas en la iglesia a la manera de Cristo y los apóstoles. Ahora bien, ¿quién va a liderar el proceso de cambio de paradigma? ¿Quién? Pascale, Milliman y Goija, en su libro El líder en tiempos de caos, hacen una comparación entre dos tipos de liderazgo. El liderazgo operativo o tradicional y el liderazgo adaptativo. A ver en cuál encajamos la mayoría de los líderes evangélicos. El liderazgo operativo, en esencia, es el que funciona en entornos relativamente estables, de rutina. Su principal responsabilidad de liderazgo es el mantenimiento de la cosa, ¿no? El desarrollo del programa que está en curso, de las actividades. Son líderes cuyas habilidades y prácticas las usan para operar la rutina diaria de su organización. Bueno, este liderazgo responde a una visión mecanicista del mundo, funciona, y es lo que algunas organizaciones necesitan. Ahora, está el liderazgo, por otro lado, adaptativo. El liderazgo adaptativo se caracteriza por la capacidad de adaptarse a diferentes entornos y desafíos y por la flexibilidad que tienen para cambiar de estrategia cuando sea necesario. Los líderes adaptativos están abiertos a la retroalimentación, son ágiles para cambiar de dirección y están preparados para afrontar desafíos que demandan adaptación. El liderazgo adaptativo va más allá de gestionar problemas diarios y demanda enfrentar desafíos que cuestionan el statu quo. Este tipo de liderazgo implica sumergirse en un cambio profundo para evolucionar. Visto así, el liderazgo operativo es una buena descripción del tipo de liderazgo que predomina en la iglesia. Operamos el sistema, pero sin innovarlo, sin modificarlo, sin cambiarlo. Ahora bien, esto no quiere decir que el estilo de liderazgo operativo y más mecanicista no tenga su lugar. Pero los métodos y herramientas asociados a este tipo de liderazgo operativo solamente funcionan cuando se conoce de antemano la solución y ya se tiene un repertorio eclesiástico establecido para implementarlo. No funcionan en situaciones de incertidumbre que demandan un pensamiento innovador y un liderazgo adaptativo. Lo que el cristianismo occidental necesita desesperadamente es un liderazgo adaptativo. Gente que nos pueda ayudar en la transición a un modo de iglesia diferente y más ágil a la manera de Cristo y de los apóstoles. Estos líderes no tienen por qué ser los nuevos inventores de la pólvora ministerial, pero sí deben ser capaces de perturbar la sofocante rutina de cultos y reuniones y crear las condiciones para el cambio y para la innovación. Y si te gusta, acá es donde verdaderamente encaja el significado real del liderazgo apostólico. Porque una parte esencial del liderazgo apostólico es cultivar la adaptabilidad y la capacidad de respuesta para poder asegurar la supervivencia y la propagación de la fe, cosa que hicieron los apóstoles de Jesús. Pienso en Pedro, rompiendo los moldes, yendo a la casa de Cornelio,
en Pablo, predicando a los filósofos de Atenas, en el autor de Hebreos, diciendo que el ritual del templo Dios lo enterró y sacó a luz un culto mucho mejor, sin templo, ni altar, ni sacerdotes ungidos especialmente. Pienso en David, que se fue a la batalla contra Goliat sin ponerse la armadura de Saúl. Creo que a veces no apreciamos la capacidad de adaptación que tuvieron que tener los primeros líderes de la iglesia para enfrentar y llevar adelante el cambio contra las religiones centradas en templos, altares, ídolos y sacrificios. En fin, una función central del llamado apostólico es mantener a la iglesia en marcha, adaptándose y encarnando el evangelio en nuevos contextos. Y esto lo estamos necesitando de manera desesperada. Siendo las cosas así, se nos presenta el dilema de a dónde vamos a ir a conseguir líderes adaptativos. Bueno, no podemos ir a ningún lado a comprar los líderes adaptativos que la iglesia necesita hoy desesperadamente para liderar en este tiempo actual a la iglesia hacia el futuro. Así que el desafío es para nosotros, los líderes actuales, de reversionarnos y transformarnos en la clase de líderes que la iglesia necesita. Ahora, no pienses que esta transformación, que creo que es el desafío que tenemos los líderes, de transformarnos a nosotros mismos, no piense que es un nuevo desafío, sino que es el mismo desafío de siempre. Pero que el liderazgo, aunque lo hemos predicado y enseñado como una necesidad para los creyentes, nosotros como líderes no lo hemos tenido en cuenta. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, verso 2, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Y esto también aplica a la manera en que hacemos la iglesia. No se aplica solamente a cambiar las viejas formas de conducta mundana. No, también implica cambiar nuestra manera de pensar con respecto a lo que es la iglesia, a lo que es el ministerio. Porque todos los que hoy estamos lideramos y tenemos un concepto, una idea sobre lo que es la iglesia y lo que es el ministerio heredada. Nosotros heredamos conceptos, heredamos una filosofía de ministerio, heredamos un paradigma ministerial y eclesiástico. Por eso a nosotros también se nos aplica diciendo ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Tenemos que aprender a cuestionar los criterios con que nos manejamos y hacerlo cada tanto. Y cambiar nuestra manera de pensar, más cuando vemos la gran contradicción de que decimos ser la iglesia de Cristo, los que trastornan el mundo, y nada de eso está sucediendo en nuestro contexto, en América Latina especialmente. Entonces Pablo dice, cambien su manera de pensar. A nosotros también nos lo dice. En Filipenses 3:13, Pablo como líder apostólico nos muestra el ejemplo de cómo funciona liderar. Él dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Yo ya no sé todas las cosas, no la tengo toda clara, muchachos. Yo no puedo pararme sobre el éxito de haber plantado tantas iglesias y haber creado redes de iglesias en casi todo el imperio romano y decir, yo ya tengo el método, tengo la manera, tengo la forma. Yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante. Y este es el gran desafío que tenemos. Olvidarnos del camino recorrido, no necesariamente porque fue malo. Quizás fue exitosísimo y fue muy bueno. Pero nunca es tan bueno ni exitoso como lo que puede ser cuando mirás en el Nuevo Testamento el modelo de la iglesia primitiva. Por eso dice Pablo, me lanzo hacia adelante. Y en el verso 15 dice, así debemos pensar los que somos maduros. Así es la forma de pensar de alguien que es maduro en la fe. No, que es inflexible en su forma de pensar
y es ortodoxo en todos sus pensamientos, en toda su doctrina, en toda su metodología, y no está dispuesto a adaptarse ni a ningún tipo de cambio. Pablo dice, no, así no piensan los maduros, así piensan los inmaduros. En fin, rescatando un poco las palabras de Jesús en Lucas 5, 37 al 38. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermente, hará reventar el cuero viejo. Entonces se perderá el vino y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Y tenemos que volvernos un cuero nuevo. Pensalo. Y si te pareció al menos interesante, dame un me gusta, y si valió la pena el tiempo de escucha, dale compartir. Y si alguno se está preguntando y se queda con la incógnita, che, estoy esperando que me des la solución al dilema, que me des la solución a la respuesta, saben, yo encantado podría darles mi opinión. Pero en realidad, este es un debate que deberíamos tener entre todos, y que a través de la conversación, reflexión y autoevaluación del liderazgo, deberíamos llegar juntos a cómo sería para nosotros hoy en día hacer las cosas a la manera de Cristo y de los apóstoles. Y es por eso que no propongo soluciones prácticas como quizás algunos esperan o me reprocharían, ¿sí? Sino más bien darte algo en lo que pensar o debatir e incluso cuestionar. Si algo de esto sucede, yo habré logrado mi objetivo. Hasta la próxima. Shout it out, band of the beats, and rise up and rock.